Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Sosa. Soy miembro de la Iglesia de Cristo, la única iglesia verdadera. En esta oportunidad vamos a continuar con este tema que es tan importante que lo entendamos bien. Por eso una y otra vez como Iglesia de Cristo predicamos estas verdades, que la ley de Moisés, el antiguo pacto, el antiguo testamento, fue quitado por Cristo en la cruz. Ahora estamos bajo el nuevo pacto, bajo el nuevo testamento, bajo la ley de Cristo. Hemos estado viendo en estos videos anteriores que Jesús quitó esta ley de Moisés y a través de su muerte, de su sacrificio en la cruz, se da lugar al nuevo pacto, al nuevo testamento. Entonces, es pecado tener a la iglesia practicando o sometiéndose a la ley de Moisés. Eso lo vimos en el estudio anterior, en Hechos 15, cómo la iglesia le hizo frente a este problema. Y hoy en día el mundo religioso tiene el mismo problema, trayendo a que sus miembros practiquen puntos de la ley de Moisés o mandamientos de esta ley y haciéndoles creer que si practican como el diezmar o usar instrumentos o guardar el sábado, están justificándose delante de Dios o siendo agradables delante de Dios. Ya vimos que en Gálatas 5:4 el apóstol Pablo reprende esta actitud y les dice: los que se justifican por la ley de la gracia habéis caído. Pero bueno, en esta oportunidad ya vamos a ir entrando a algo que es más sólido, algo que es más pesado. Vamos a estar viendo un pasaje que los que insisten porque se guarden puntos de la ley de Moisés, porque no la guardan toda, dicen que una parte fue quitada y otra parte no, a conveniencia, lo que les conviene no fue quitado, como el diezmar, entre otras cosas, pero aquellas partes difíciles fueron quitadas, como el circuncidar, guardar algunas fiestas y todo lo demás. Pero bueno, vamos a estar viendo en este estudio cómo enfrentar con argumentos válidos, sólidos, claros y contundentes no los pasajes, porque los pasajes están escritos porque son inspirados por Dios, sino la manera equivocada en la cual el mundo religioso interpreta. Bueno, entonces vamos a empezar en este estudio claramente en Hebreos capítulo 10, pasaje 9 y pasaje 10. Yo les recomiendo que lean toda la carta de Hebreos. Resume cómo el antiguo pacto fue quitado por Cristo en la cruz y se da lugar al nuevo pacto, al nuevo testamento. Pero bueno, dice en Hebreos capítulo 10, pasaje 9 y 10, dice lo siguiente. Dice en Hebreos capítulo 10, pasaje 9. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Cuando Jesús le dice al Padre, quítalo primero, está refiriéndose al Antiguo Testamento, que debía ser quitado para darle lugar al Nuevo Testamento. Y dice el pasaje 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces aquí dice que gracias a esa voluntad de que se quitara el antiguo pacto, ¿no?, el antiguo testamento, y ahora establecido el nuevo, estamos bajo el nuevo testamento, mediante esa voluntad efectuada, ahora dice, a través del cuerpo de Cristo en la cruz, se hizo posible. Entonces estamos bajo el nuevo pacto, bajo el nuevo testamento. Dice en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 13, pasaje 38. Miren lo que aquí dice el apóstol Pablo. En Hechos 13, 38 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea, de Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Pasaje 39 dice, estamos en Hechos 13, 39, dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en él, o sea, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Entonces el apóstol Pablo le dice ahí a los judíos
que si ellos estaban mal con la ley de Moisés, que no la habían podido cumplir, que ya no se preocuparan, porque ahora les dice, bajo la ley de Cristo, si la obedecían, entonces se iban a salvar si creían y obedecían el Nuevo Testamento. Entonces ahora, hermanos y amigos, esto lo podemos ver claramente, que Jesús dijo, quítalo primero, que era el Antiguo Testamento. Y dice ahí mismo, para establecer esto último, que es el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. Ahora bien, los que abogan, los que defienden que se deben practicar algunas cosas de la ley de Moisés, ellos usan en Mateo capítulo 5, vamos a leer este pasaje que el falso maestro usa para querer salir al paso y poderle decir a su membresía que todavía se puede diezmar, que se pueden usar instrumentos, que se puede guardar el día de reposo, etcétera, etcétera. Ellos dicen que Jesús dice esto en Mateo capítulo 5. Entonces vamos a ver el capítulo, Mateo capítulo 5, vamos a ver los pasajes, a ver si realmente Jesús dice que la ley de Moisés no va a ser quitada y que hoy en día nos debemos sujetar a ella. Veamos realmente lo que el pasaje dice. En Mateo capítulo 5, pasaje del 17 en adelante. Mateo capítulo 5 del 17 en adelante dice. Estas son palabras de Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pasaje 18 dice. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Si viene el falso maestro y le dice a usted, vaya, ya ve, aquí Jesús está diciendo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley, que no se va a quitar. Por eso, hoy en día se puede diezmar, usar instrumentos, guardar el día de reposo, etc. Entonces, qué curioso que estas personas no citan hasta el final, porque allí mismo en el pasaje 18 dice, hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesús dice que la ley iba a estar vigente y que ni una jota ni una tilde, por aquello insignificante que pudiera parecer, nada iba a quedar sin cumplirse. Entonces Jesús dice que la ley iba a estar hasta que se cumpliera. Por eso que les dice, no he venido a abrogarla. Es decir, no es que Jesús vino a quitarla de una manera violenta, sin cumplirla, sin someterse a ella. Claro que no. Jesús nace bajo la ley, vive bajo la ley y muere bajo la ley. Y Jesús la cumplió. Entonces, es lo que aquí Jesús está enseñando. Y luego dice en el pasaje 19, de manera que cualquiera que quebrante, uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces viene el falso maestro nuevamente y les dice, ya ve, por eso nosotros enseñamos que hay que diezmar, que hay que usar instrumentos, que hay que guardar el día de reposo. Porque aquí Jesús dice que hay que enseñarlo. Pero volvemos a lo mismo. Jesús está diciendo que mientras la ley no se cumpla, no se puede enseñar que ya no la guarden. Pero una vez la ley llegara a cumplirse, iba a llegar a su fin, entonces la ley ya no debía ser guardada. Y si no, como explican Hechos 15, 1 y Hechos 15, pasaje 5, sino como explican todos los demás videos donde hemos mostrado tantos pasajes que enseñan que el Antiguo Testamento fue quitado por Cristo y que ahora estamos bajo el Nuevo Testamento. Pero bueno, entonces Jesús está diciendo que la ley se va a cumplir y mientras no se cumpla, la ley se debe seguir guardando. Ahora bien,
Jesús viene a cumplir la ley, no a abrogarla, no a quitarla de una forma violenta. Jesús viene a cumplirla. ¿Y qué pasó? Jesús la cumplió. Tenemos evidencia clara que enseña, que muestra que solo Jesús podía cumplir la ley. Y de esto, por ejemplo, hallamos profecías en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Zacarías, capítulo 11, pasaje 12, dice Zacarías 11:12 lo siguiente. Zacarías 11:12. Y le dije, si os parece bien, dadme mi salario, si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Pasaje 13 dice, y me dijo Jehová, echadlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Entonces aquí dice una profecía que Jehová iba a ser valuado en 30 piezas de plata. Y esta profecía se cumple cuando Jesús es vendido por Judas en 30 piezas de plata. Dice en el libro de Mateo, capítulo 26, Mateo capítulo 27, vamos a leer del 3 en adelante. Mateo capítulo 27, del 3 en adelante dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Pasaje 5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Pasaje 6, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Pasaje 7, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Y luego dice allí el pasaje siguiente, el pasaje 8, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Pasaje 9, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según el precio puesto por los hijos de Israel. Entonces dice ahí, para que se cumpliese. Entonces esta profecía solo Jesús la podía cumplir. Y se cumple cuando es vendido o valuado en 30 piezas de plata. Ahora bien, otra profecía la podemos hallar en Zacarías 12:10, que dice lo siguiente. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí la profecía dice, me mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Y quién fue traspasado? Pues claramente esto lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 19. Juan, capítulo 19, enseña que esta profecía de que iba a ser traspasado Jehová se cumple en Jesucristo. Dice en Juan, capítulo 19, vamos a leer en Juan 19, vamos a leer del 30 en adelante. Dice en Juan, capítulo 19, vamos a leer el pasaje para ser más exactos, del 36 en adelante dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Esta profecía las hallamos en el Antiguo Testamento y se cumplen en Jesús. Y luego dice en el 37, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron, que es la que estamos viendo de Zacarías 12:10,
y esto se cumple con Jesús. Así que cuando Jesús dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, pues claramente estamos viendo evidencia bíblica que Jesús cumplió la ley, porque esta ley tenía un propósito que solo Cristo podía cumplir. Entonces, dice siempre en Juan 19, dice en el 24, Juan 19, 24 dice, entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Nuevamente dice aquí, para que la escritura se cumpliese. Entonces, la ley estamos viendo que fue cumplida por Cristo en la cruz. Entonces, y así, ¿verdad? Vamos a hallar mucha evidencia que dice para que se cumpliese, o para que la escritura se cumpliese. Entonces, esto, hermanos y amigos, es revelador porque cuando Jesús dice en Mateo 5 que no vino a abrogar la ley sino a cumplirla, es exactamente lo que el Nuevo Testamento confirma, que Jesús cumplió la ley. Y una vez cumplida la ley, ya no tenía ningún sentido que siguiera en vigencia, porque ya su propósito ya estaba terminado. Porque el propósito de la ley era que Cristo viniera. El propósito de la ley del Antiguo Testamento era llevarnos a Cristo, prepararnos para llevarnos a Cristo. De esto habla la carta de los Gálatas. En Gálatas capítulo 3 vamos a leer del 23 en adelante. Gálatas 3:23 dice, pero antes que viniese la fe, aquí la fe es el nuevo pacto, el evangelio, el Nuevo Testamento. Entonces, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Pasaje 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Cuando dice ahí que la ley fue nuestro ayo, es como una nodriza, como algo que cuida para llevarnos a cierto lugar, como algo que prepara para ciertos eventos. Y aquí se deja claro que el propósito de la ley era cuidarnos, guiarnos, prepararnos para cuando Cristo viniera, llevarnos a Él. Y luego dice el pasaje, en el pasaje 25 dice, estamos en Gálatas 3:25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y el ayo es el Antiguo Testamento. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el Antiguo Testamento. Porque ya el propósito fue cumplido. Y Cristo lo cumple en la cruz. Y Cristo nos preparó para el nuevo pacto, para el Nuevo Testamento. Y luego dice en el 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos dirán, bueno, pues ya está. Solo con tener fe en Cristo somos hijos de Dios. No, es momento. Porque en el 27 dice, ¿a qué tipo de fe se refiere? ¿A qué tipo de fe se refiere? Lo dice el 27, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, si usted ha tenido, si usted ha sido bautizado con el bautismo bíblico, entonces usted es hijo de Dios. Entonces, a eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Que ahora somos hijos de Dios por obedecer el nuevo pacto que manda. Jesús lo dijo, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Si usted ha obedecido esto, entonces usted es pueblo de Dios. Pero si usted ha obedecido un evangelio diferente, donde le han hecho o le hacen que esté guardando la ley de Moisés o puntos o mandamientos de la ley de Moisés, usted no ha obedecido el evangelio salvador de Cristo Jesús. Ahora bien, esto, repito, es evidencia clara, contundente, para poder entender que el antiguo pacto, el Antiguo Testamento fue quitado y ahora estamos bajo el Nuevo Testamento. Es pecado estar guardando el Antiguo Testamento porque Cristo lo quitó. Y ahora en su lugar tenemos el Nuevo Testamento.
Ahora, en la iglesia de Cristo usted va a encontrar mucho esto que dice, la ley de Moisés fue quitada toda, ahora estamos bajo el Nuevo Testamento. Pero es increíble que hasta el día de hoy todavía hay hermanos y a veces hasta líderes que dicen que la ley de Moisés fue quitada y de repente usted los haya usando el libro de Amós para enseñar que no hay que usar instrumentos. Entonces, esto es incoherente. Porque por un lado dicen que toda la ley de Moisés fue quitada y por el otro lado quieren usar Amós para prohibir el uso de instrumentos musicales. Otro error grande lo hallamos en Deuteronomio 22:5, donde a veces los líderes citan este pasaje para el tema del vestuario, pero por otro lado están diciendo que todo el Antiguo Testamento fue quitado. Entonces, es incoherente, repito, no tiene sentido decir que todo el Antiguo Testamento fue quitado y después querer ir al Antiguo Testamento para poner estos pasajes y aplicárselos a la hermandad. Así es que, repito, este contenido es para que aprendamos a trazar bien las escrituras y haciendo esto podamos escapar del error religioso, de las falsas doctrinas que gobiernan la secta. Ahora bien, yo les agradezco la atención y gracias por ver este contenido. Que el Señor les bendiga.